Doctor Corrales, hemos tenido unos pacientes que la muestra de tejido y la biopsia líquida no muestra ninguna alteración, ninguna mutación nueva, es decir, siguen mostrando la misma mutación de EGFR con la deleción 19. Y los pacientes nos preguntan si es necesario cambiar o siguen con el mismo tratamiento. ¿Usted qué sugiere en en estos casos? Bueno, es una muy buena pregunta. Como han dicho, yo creo que la parte de obtener la muestra, sea donde sea, que nos brinden información es importante. A veces también, y algo solo a veces, por ejemplo, tenemos una progresión de la enfermedad en hueso que a veces se nos hace muy difícil, digamos, tomar una biopsia o no nos va a dar la... Entonces, todo eso, digamos, sí tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? El tipo de biopsia y la posibilidad, digamos, de que nos brinde la información. Ahora, si solamente se mantiene, digamos, la mutación inicial, hay tendencias, ¿verdad? Hay gente que le gusta, digamos, continuar el medicamento y agrega algo más. Muchas veces, por ejemplo, quimioterapia. Otra gente más bien quita el medicamento, ¿verdad? Y le agrega, digamos, o más bien le pasa el tratamiento, por ejemplo, digamos, en este caso, quimioterapia. Una de las cosas también que a veces tenemos que tomar en cuenta es la parte de el beneficio de terapias nuevas como inmunoterapia, ¿verdad? En este tipo, digamos, de pacientes que hemos visto que cuando es un tumor guiado por una mutación, y en este caso GFR, pues a veces los resultados de inmunoterapia pues no son tan buenos, ¿verdad? Entonces, porque muchos pacientes llegan y ya quieren pasarse a inmunoterapia sola, ¿verdad? Y dicen, no, yo quiero recibir inmunoterapia. Y hay que tomar en cuenta que la inmunoterapia a veces no es para todo mundo, ¿verdad? Y este es uno de los casos en donde tal vez no vamos a tener tan buena respuesta con inmunoterapia, digamos, sola, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de lo que tenemos, digamos, que valorar con el paciente. Yo personalmente, y a la pregunta, a mí me gusta mantener el medicamento de la inhibición del EGFR y generalmente pues busco agregar algo más si no me viene ningún patrón de resistencia conocido. Yo quisiera Excelente. añadir también que en estos casos de pacientes que han estado bien estables por 2 años, am, hay pacientes que empiezan a progresar lentamente y tenemos oportunidad de hacer dos cosas. Si esa zona del lóbulo derecho no había recibido radiación anteriormente, hemos tenido casos que hemos hecho radiación, si es una recurrencia local y continuado el mismo tratamiento y hemos tenido meses de estabilidad. También quiero recalcar que en pacientes con mutación EGFR, cuando progresan, un lugar de progresión importantísimo de reconocer temprano es el cerebro. Entonces, cuando yo veo un paciente que está progresando, aunque no tengan síntomas, nosotros hacemos imágenes. Y el doctor Raes, que una vez tuvimos un caso y él me dice que él hace imágenes muy frecuentes, porque estos pacientes pueden tener enfermedades en el cerebro silenciosas, que hoy en día tenemos la tecnología de tratarlos temprano y garantizar su calidad de vida en términos de protegerlos. Entonces, 2 puntos. Uno sería que la radiación para una recurrencia local en un paciente todavía tiene un rol en estos pacientes y puede estabilizarlos por varios meses antes de empezar la quimioterapia. Estoy de acuerdo que la inmunoterapia, ya tenemos data, no añade a esa quimioterapia que vamos a hacer si hay que hacer un cambio en el tratamiento. Y sí que hay muchos casos que no encontramos esa resistencia que estamos buscando en las pruebas genéticas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con... Doctor Díaz, ¿me dejas hacer un comentario? Claro que sí, Ujú. doctor Reyes. Disculpa que me cuele, pero lo que pasa es que cuando tenemos un poquito de tiempo, y eso que has presentado es muy importante, porque como tenemos bastante audiencia de Latinoamérica, en Latinoamérica probablemente mucha gente está mirando y como ustedes saben, si en Estados Unidos, como dijo la doctora Estela Mari, solamente el 50% de gente le hacemos NGS, uno puede imaginarse cuál es el porcentaje en Latinoamérica, ¿no? De repente el doctor Corrales puede comentar, pero lo que yo me preocupaba es también a veces no es necesariamente la idea de que el dinero es lo que hace todo. Ya te voy a dar un ejemplo. El NGS vale entre $3,000 a $5,000 en Estados Unidos y en Latinoamérica también. Pero en Latinoamérica tenemos la ventaja biológica de que los pacientes tienen una incidencia alta de EGFR. Por ejemplo, en mi país, Perú, es hasta el 40%. Entonces, lo que yo quería enfatizar, que este caso es muy importante porque son los pacientes más comunes que hay de cáncer de pulmón,
es que si uno no tiene los $3,000 o $4,000 en Latinoamérica para hacer el EGFR, el NGS, mejor dicho, el secuenciamiento genético completo, si yo sé, por ejemplo, en Perú, que hay un 40% de chance de que el paciente sea EGFR, ¿por qué no invertir $300 y hacemos un PCR, lo que en inglés es PCR? Entonces, por $300 en Latinoamérica, yo puedo identificar cuáles son el 40% de pacientes que tienen EGFR. Y en México es 25%, y en Colombia creo que va por ahí, 25%. Entonces, es una forma, me parece, útil. Por lo menos teníamos antes el problema de tener que conseguir dinero para 100 pacientes. Ahora si descartamos a los que son EGFR por $300 o $200, lo que cueste, ya el problema no es 100, el problema son 60. Y la otra cosa también que le quería recordar a los oyentes es el ALK está validado con inmunohistoquímica, que es un test barato. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, en Latinoamérica, si no hay dinero para NGS, le hacemos PSR para EGFR, obviamente no vamos a detectar todas las mutaciones, pero detectamos casi todas, y le hacemos ALK con inmunohistoquímica, que no cuesta ni $50, creo. Por lo menos vamos a tener un número grande de pacientes que van a tener chance de ser testeados. Entonces, no necesariamente la idea es conseguir los $5,000 o $3,000, lo que cueste el test, porque hay otras formas como poco a poco vamos a poder hacer el secuenciamiento de estos pacientes y por lo menos identificar los que sabemos que se pueden beneficiar, ¿no? Por eso quería que como el doctor Corrales vive en Latinoamérica nos comente, porque hay muchos oyentes de Latinoamérica que están preguntándose haciendo estas preguntas, ¿no? Por supuesto. Sí, no, yo completamente de acuerdo con el doctor Báez. Yo creo que parte de las cosas importantes que sabemos es que definitivamente hay un cambio grande y un beneficio grande en buscar estas mutaciones. Ciertamente, pues hay muchos lugares en Latinoamérica que tenemos problemas de acceso a este tipo de pruebas. Sí ha habido un gran cambio, digamos, en los últimos años. Cada vez hay más disponibilidad, no solamente, digamos, a nivel de instituciones, gobierno, pero a veces también hay muchas, inclusive, ayuda por ejemplo, grupos de empresas farmacéuticas que hasta brindan también este tipo, digamos, de posibilidades. Mucho es tratar de identificar rápido a los pacientes para poder enviar este tipo, digamos, de muestras, porque sí, lo que podemos tener de problemas a veces es el tiempo de los resultados, ¿verdad? Porque a veces sí esto, a veces hay países que tal vez no tienen la posibilidad de hacerlo en el mismo país, entonces se tiene que enviar a otros países y esto toma tiempo, ¿verdad? Entonces, digo, uno le dice al paciente, bueno, le voy a hacer una muestra y el paciente espera, ¿verdad? Entonces se queda para recibir un tratamiento. A veces pues hay mucha ansiedad y eso es algo por supuesto entendible. Hasta uno también entra a veces en un poco de ansiedad cuando uno pues quiere empezarle un tratamiento a un paciente rápido y a veces pues tiene que esperar, no sé, 2 semanas, inclusive a veces 3 semanas, 4 semanas. En algunos países lamentablemente duran hasta 4 semanas en tener resultados de este tipo, digamos, de pruebas. Entonces, por eso lo importante es tratar de identificar pronto al paciente y buscar este tipo de opciones que definitivamente cambian digamos, la evolución del paciente, cambian la calidad de vida del paciente cuando se tratan. Y yo creo que es muy importante. Y nuevamente, sí, aquí muchos de nuestros pacientes no se les hace un NGS, por ejemplo. Muchos hacen inmunistoquímica, PCR con las mutaciones más frecuentes, pero ahí estamos agarrando muchas veces hasta un 50%, digamos, bueno, la mitad de los pacientes pueden tener un tratamiento inclusive dirigido con alguna de estas pruebas. Entonces, sí es muy importante, digamos, fomentar esto, recordar que es muy importante tener esta información cuando uno va a empezar al paciente en algún tratamiento. Me gustó este caso, porque este caso al principio describiste al paciente como un paciente fumador y en el pasado en Latinoamérica y en los Estados Unidos exclusivamente como estos casos se descubrieron primero en mujeres que no fumaban mucho y mujeres que eran de Asia.
Todavía eso se queda en la memoria de que si ve un paciente que fuma mucho, quizás ese no es el paciente que vamos a hacer esta prueba. Pero vemos estas mutaciones en cualquier paciente de cualquier país, como descubrir que la gente no esperaba en Sudamérica que van a encontrar estas mutaciones. Y es importante no ver las características del paciente, sino entender que un paciente con cáncer del pulmón de células no escamosas potencialmente puede tener uno de estos cambios genéticos.